Buenos días, hermanos. Continuamos con el curso del fruto del Espíritu Santo y hoy es la lección número 8. En la pasada nosotros estudiamos acerca de la paciencia, entonces vamos a hacer el breve repaso de los puntos principales que tocamos. Dijimos que en nuestro uso cotidiano no siempre usamos la palabra paciencia en el mismo sentido. Por ejemplo, nosotros pusimos un ejemplo donde vemos esa distinción. Cuando vemos a alguien que hace algo de una manera pues lenta, despacio, decimos que lo hace con mucha paciencia. Y por otro lado, la persona que tal vez está esperando que esa otra persona termine, pues está perdiendo la paciencia, es decir, se está impacientando o está saliendo de quicio. También cuando decimos que no nos tienen paciencia, es decir, que no nos soportan o no nos toleran nuestras fallas. Venimos entonces con esta definición en general para abarcar esos distintos aspectos por parte de Burton, que dice: la paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Es esa firmeza en obedecer a pesar de la presión para que no lo hagamos. Entonces vimos que era una situación evidente en los Gálatas. Ellos estaban irritando los unos a los otros. Eso es lo que nosotros leemos en el versículo 26 del capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Se estaban ya provocando ira. Incluso se estaban a punto de comer entre ellos. Entonces habían unas hierbas con las cuales teníamos que combatir. Con la impaciencia, con el horario, con el tiempo de Dios, que nosotros podemos reconocer de una forma teórica que Dios está en control de todas las cosas, pero sabemos que, aunque todo tiene su tiempo, anhelamos que ciertos eventos lleguen antes de lo que debería ser, o otros que están a punto de suceder que desearíamos que se pospusieran y nos impacientamos con ello. También durante el tiempo de pruebas y también una impaciencia con las debilidades o defectos de los demás. Hay un fruto artificial también que debemos estar atentos. No confundamos la paciencia con indiferencia o hacer oídos sordos a lo que las personas nos dicen necesariamente. Hay una forma de vida de responder. Proverbios no nos da una receta, pero dice: responda al necio. Y también nos dice: hay ocasiones en que no debemos responder al necio para no ser como él. O sea, no es algo pasivo, la paciencia es activa, pero de nuevo no significa simplemente que nos hagamos de la vista gorda. Y entonces esto se va a manifestar en que suframos los malos tratos que tendrán las personas, que pueden ser variados desde bromas hasta realmente la persecución. También, como les comenté, y gracias a Dios que el hermano Noble tuvo un tiempo para también explicar esta parte. No estábamos hablando de que uno tenga que vivir resignado a una vida de maltrato físico en una relación o cuestiones de esas. Pero sí, hermanos, a que con ayuda del Señor nosotros debamos resistir, que es ese sentido de la paciencia, los ataques de los enemigos. Saber soportarlos. También cómo respondemos a la provocación, las personas que saben y van a hacer esas cosas que sabemos que nos molestan, cómo responder ante ello. No tenemos control sobre las acciones de las personas, pero sí cómo nosotros respondemos. También cómo lidiamos con esas debilidades de los demás. Nosotros también somos débiles, hermanos, y vemos constantes mandamientos: sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos en el cuerpo de Cristo. Ruego a Bodia y a Cíntica que se pongan de acuerdo. No tiene que haber una falta de paciencia en medio de nosotros que refleja al mismo tiempo una falta de amor. También cómo esperamos en Dios y cómo perseveramos en la adversidad. Porque, como leemos ahí en el primer punto, esa longanimidad es como ese ánimo que mostramos en medio de la situación, y la perseverancia, que es justamente la acción de resistir. No es solamente que resistamos, sino también cómo lo hacemos. Entonces llegamos hoy a benignidad y bondad. Sí, hermanos, hoy es un 2 por 1. ¿Por qué vamos a estudiar benignidad y bondad si lo tenemos en una lista aparte en
en las virtudes que nos lista Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Por qué? Bueno, hermanos, es que el uso de las palabras es realmente muy similar a lo largo del Nuevo Testamento. Son prácticamente sinónimos. Aunque debemos admitir, si Pablo hubiera querido usarlas como sinónimos, pues solamente hubiera puesto una. Quiere decir que él se estaba haciendo, pues, había una intención de distinguirlas al poner las dos, pero realmente son muy, muy cercanas. Entonces, algunos autores prefieren tocarlo en un solo capítulo, otros tendrán su punto aparte para cada uno. Nosotros hoy vamos a tomar la decisión de estudiar los dos. Y vemos ahí los términos griegos para benignidad y para bondad. No es que sean sinónimos porque necesariamente se escriban de una forma similar, pero es en el uso. Entonces vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos 3, 12. Y dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y prestemos atención a esa palabra inútiles, porque es la negación de la palabra que nosotros leemos como benignidad en Gálatas. Pero veamos cómo dice ahí, dice inútiles, no dice malos. Entonces ahorita vamos a volver a ese detalle de utilidad que tiene la palabra benignidad. Entonces dice: a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y esa es de nuevo la palabra, pero sin negar, que leemos como benignidad, para que veamos entonces esa forma en que a veces se expresa, que hay un sentido de algo que es útil, usable, pero es la misma palabra. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. También la leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Esa es la palabra que nosotros leemos benignidad en Gálatas. Entonces vemos que realmente hay un intercambio de las palabras. También lo leemos en Efesios 2, versículo 7. Y también la vamos a leer como bondad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de su gracia en su bondad. Y es la palabra benignidad que leemos en Gálatas. También es de notar que, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o algunas que tratan de hacer el lenguaje un poco más sencillo, uno va a leer amabilidad o gentileza, ¿verdad? En esa expresión. La siguiente que tenemos entonces es bondad. Veamos unos ejemplos del uso de esa palabra. Vemos en Romanos 15, 14. Lo que Pablo dice de los destinatarios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. También la leemos en Efesios 5:9, donde vemos que también en relación al fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad. Es ese mismo término. Y un ejemplo más lo tenemos en 2 Tesalonicenses 1:11. Leemos: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Entonces son ejemplos que nosotros vemos. Y notemos lo que dice ahí: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Aquí se está diciendo de Dios.
Y hermanos, ese término es fuerte. Como lo leemos en Gálatas 5:22, solamente aparece en estas ocasiones que lo acabo de leer, aunque la raíz de bueno y de bondad lo leemos pues en muchas partes en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir? Alguien que en su ser es inherentemente bueno. El caso más llamativo o representativo es el joven rico cuando se acerca al Señor Jesucristo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Poniendo aparte a Dios en una bondad que nosotros no podemos tener, pero una palabra muy similar de esa misma raíz es la que se usa para el fruto del Espíritu Santo, que es benignidad y bondad. Hermanos, ¿podemos decir nosotros que somos buenos? Aquí es por eso la importancia de resaltar de que es el fruto del Espíritu, porque hermanos, nosotros no somos inherentemente buenos, sino que esta bondad que va a caracterizar al Hijo de Dios viene de Él mismo y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es un término que debería ponernos realmente a reflexionar. ¿Se puede decir de nosotros que somos buenos? Entonces, la benignidad es un deseo sincero por la felicidad de los demás. La bondad es la actividad para fomentar esa felicidad. Podríamos expresarlo de esta manera, como lo hace el autor Bridges. Entonces vemos en la benignidad esa disposición interna, mientras que la ponemos en acción en la bondad, en palabras y en hechos. Y aquí es donde entonces volvemos a aquel aspecto de la usabilidad. Hermanos, esta bondad se va a reflejar en que nosotros cumplamos o velemos por las necesidades de los demás. ¿Y por qué tiene esta noción de utilidad? Es que no tenemos una palabra en español que nos ayude a resumirla en una sola. Pero digamos que hay alguien que sabemos que tiene días sin comer, pero que además está mal vestido. Y usted lo que va y hace es que le compra una mudada bien cara. Y le dice, ahora sí, vayas en paz. Hermanos, ¿cuál es la necesidad prima ahí? Y que deberíamos haber atendido a él. Lo que hicimos fue algo inútil. Realmente no atendimos las necesidades de esa persona como debimos haberlo hecho. Es como Santiago lo expresa. Usted dice que tiene fe, pero ve a su hermano tener necesidad y lo que le dice es, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha hacer eso? Eso no es entonces demostrar ese fruto del Espíritu, hermanos, porque no estamos atendiendo a las necesidades. Entonces no solamente esa disposición, es que hagamos. Nosotros debemos ser conocidos como personas que son hacedoras de buenas obras. Esa era la descripción que tenía una mujer llamada Dorcas en Hechos 9:36. También es la descripción que leemos de Bernabé. Entonces de Dorcas se nos dice que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, Hechos 9:36, y en 11:22 leemos acerca de Bernabé, que cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero entonces no confundamos, cuando algunos usan el sentido de amabilidad en la palabra que leemos como benignidad, como una mera cortesía, como esos buenos modales. Hermanos, es una verdadera disposición interna con un interés sincero. O sea, cuando damos esa sonrisa a la persona, cuando saludamos, no es mera cortesía, es realmente esa disposición por ese interés en las personas, esa benignidad.
Entonces debemos luchar contra esto. No estamos simplemente fomentando una buena conducta por sí misma. Y también, y quizás el más claro ejemplo contra el cual debemos luchar, es la hipocresía. Es la hipocresía. En Jeremías 3:11 nosotros leemos que el Señor dice que Israel era más justa que la desleal Judá. Hermanos, ¿y quién era Israel? No tenían un rey de acuerdo al linaje que el Señor había establecido, no tenían un sacerdocio de acuerdo al linaje que Dios había establecido. Pero ¿por qué se dice eso de Judá? Pues Jeremías nos da también la respuesta en el versículo 10 de Jeremías 3. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. ¿Y a qué llevó este fingimiento en el pueblo israelita? Hermanos, que el Señor no se complacía de los sacrificios que ofrecían. Es como inicia el libro de Isaías: yo no quiero sus sacrificios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué era lo que el Señor estaba realmente demandando? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los sacrificios, hagan el bien. Hagan el bien. Eso es lo que Dios demanda. Y hermanos, esta hipocresía puede hacer que nosotros actuemos simplemente por el hecho de que nos quieran ver. Vean cuán bueno soy, vean las cosas que yo hago. Fue el error de Ananías y Zafira. Vamos a vender y que todos vean que estamos dando el dinero de lo que vendimos. Pero todos nosotros conocemos el relato. ¿Y qué fue lo que habían hecho? Habían tomado de ese dinero. No era un corazón recto delante de Dios. Externamente las personas podían estar viendo que estaban haciendo una buena obra, pero era un acto hipócrita delante del Señor, y ellos lo pagaron con su vida. Lo pagaron con su vida. Dios mismo nos ha dado ejemplo entonces de esa benignidad que Él demanda. En Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos, y que leemos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esta benignidad del Señor también se refleja en el arrepentimiento, en que nos lleva al arrepentimiento. En Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, es el versículo 4, Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O ignoráis que su benignidad
nos guía al arrepentimiento. Y ni qué decir de la benignidad del Señor en nuestra redención. El conocido pasaje de Efesios 2:7 que acabamos de leer, que fue para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Hermanos, pero ¿cuál era nuestra condición? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo mismo le vuelve a escribir a Tito, que leemos en el capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ¿cuándo se mostró la bondad del Señor? Pero ¿cuándo se mostró la bondad del Señor? ¿Cuándo se manifestó? ¿Qué éramos nosotros cuando ésta se manifestó? Hermanos, ¿qué lección podemos nosotros aprender de acá? Es fácil mostrar la bondad, los buenos actos, las buenas obras hacia quien nos tratan bien, hacia los más cercanos a nosotros. Pero Dios, a justos y a injustos, hace llover sobre buenos y malos. Y aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él mostró su bondad. Nosotros también debemos mostrar esta bondad a toda persona, sea buena, sea mala. Debemos mostrar esta bondad a toda persona. No solo por ese ejemplo que nosotros vemos en cómo Dios la mostró hacia nosotros, sino que es el mismo propósito con el cual hemos sido creados. Hermanos, que dice de nuevo el pasaje de Efesios, que nosotros somos hechura de Dios, para que andemos ¿en qué? En las buenas obras que Él preparó de antemano. En las buenas obras que Él preparó de antemano. No es solamente que está el ejemplo puesto, es que ese es el propósito, para que nosotros andemos en ellas. Esta experiencia de andar, de caminar, sugiere lo cotidiano. Hermanos, van a ser raras las ocasiones en que nosotros nos mostremos con buenos actos en una forma heroica, rescatar a alguien de un incendio, no sé, salir rodando por la calle para rescatar a un chiquito que va a ser atropellado o sea, no, eso no es la experiencia cotidiana de nosotros. Nosotros mostraremos esa bondad en los aspectos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios las ha preparado para que andemos en ellas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo con respecto a las viudas, nosotros vemos un ejemplo de que realmente no son actos excepcionales. Él dice que sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuáles son estas buenas obras? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, eran hospitalidad, el servicio a los santos en aquel tiempo, que era lavar los pies. Pero no perdamos el punto, era realmente situaciones en las cuales ellas aprovechaban esa oportunidad que se daba en la vida. Entonces, podemos ver, hermanos, que nosotros tendremos esa oportunidad de ejercer las buenas obras en nuestra vocación, en el hogar, y no olvidar que es a toda persona. Entonces, en primer lugar, en nuestra vocación. ¿Qué queremos decir en nuestra vocación? Hermanos, si hay un área en la cual posiblemente hay un mosquito ahí, en la cual nosotros tendremos las mayorías de oportunidades para mostrar las buenas obras, va a ser en la vocación que nosotros ejercemos. El hermano Noble ayer decía que, hermanos, si fuimos llamados aquí en Costa Rica, lo más seguro es que vamos a ser llamados a servir aquí donde estamos.
y particularmente aquí en la Iglesia de los Lagos, y también posiblemente en el trabajo que usted desempeña, entonces quitando pues casos obvios de, bueno, si usted era un ladrón, pues Pablo dice, ya no hurte más, sino vaya y busque un trabajo para proveer para sí mismo y para los demás, o otras labores que sabemos que son afrentas directas contra Dios, pero por lo general en la labor que estamos ejerciendo nosotros tenemos la oportunidad para mostrar esas buenas obras. Entonces vamos a casos puntuales. Yo me dedico a la computación. Entonces, ¿cuáles van a ser por lo general las oportunidades que se me van a presentar? Hermano, ¿usted me podría ayudar con X cosa de la computadora? O, hermano, es que vieras que se me está presentando tal cosa y podría ayudarme con... No, van a ser esas naturalmente las que más van a darse. El hermano Álvaro lo vamos a buscar por otras circunstancias, ¿verdad? Y así, ustedes no acuden a mí para que les recete algún medicamento. Tenemos al hermano Eduardo, a quien le preguntamos, ¿verdad? Y acudimos a él porque es la vocación en que sabemos que él está ejerciendo, que el Señor lo ha llamado y que por lo general tiene las oportunidades para mostrar bondad hacia nosotros. Y de nuevo, van a ser oportunidades, no necesariamente quizás el área específica en que nos desempeñamos. Él no nos está operando el hígado cada semana, pero al menos sí podemos acudir a él para diversas situaciones. Muchos hermanos acá, de los que tengo entendido que son diseñadores, pues también han tenido la oportunidad de colaborar con afiches, con logos, con diseños para pues la conferencia, para el sitio de la iglesia. Hermanos, son esas las oportunidades que el Señor da para que usted ejerza las buenas obras en medio de nosotros. Entonces, será consistente con las habilidades que Dios nos ha dado. Pongo ahí un paréntesis que no necesariamente significa que debamos regalar el trabajo, hermanos. No hay una... Pues yo trabajo y pues gano mi salario por ese trabajo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que yo no lo haga bien. De nuevo, no todos los días tengo la oportunidad para desarrollar necesariamente un sitio cristiano. No, en mi trabajo normal pues estoy en otra cuestión, pero a veces se dan las oportunidades, a veces se dan. Eso también pues nos tiene que llevar a pensar ¿cómo estamos viendo nosotros el trabajo? ¿Lo vemos simplemente como ese mal necesario y tengo que pagar las deudas? Tengo que buscar un trabajo. Si quiero ciertas cosas, tengo que buscar un trabajo. O verlo como un medio para enriquecernos. No. ¿Cuál es nuestra actitud? Lo vemos como esa ruta primaria en la cual andaremos para ejercer las buenas obras que Dios ha preparado. Lo vemos como esa oportunidad, este trabajo que el Señor me ha provisto y estas habilidades que Dios me ha dado es el medio primario en el cual posiblemente yo pueda ser bondadoso hacia los demás. Si usted es estudiante, ¿qué carrera está considerando? ¿Cómo podrá usted mostrar o ejercer las buenas obras en lo que ha escogido? Y de nuevo, esto no quiere decir que cada oficio se pueda presentar o prestar para lo malo. De nuevo, en una época que estuve buscando trabajo, había lugares que eran casinos. Y hermano, los casinos ocuparán sus sistemas informáticos, ocuparán tener su sitio para que las personas hagan sus apuestas. ¿Me prestaré yo para desarrollar tales sitios y ser ocasión de pecado para otras personas? Los sitios pornográficos no aparecen de la nada. Hay personas que los desarrollan. ¿Aceptará usted un trabajo de tal manera que se preste para esas cosas? ¿Es usted, no sé, está en el mundo de la publicidad? ¿Qué productos y qué conductas va a fomentar? Hermano, volviendo a términos médicos, hay quienes se dedican al tráfico de órganos. Esa es una forma de ejercer entonces
la bondad, no. Hermanos, veamos en nuestro trabajo, en nuestra vocación, esa oportunidad. Y también aplica si hay señoras o mujeres en medio de nosotros que exclusivamente son amas de casa. El hermano Noble ayer puso unos ejemplos, bueno, que a mí me llegaron. Hermanos, alguien como que tiene la oportunidad de predicar lo puede estar haciendo por los motivos incorrectos. Pablo lo decía cuando él estaba en cadenas en Filipenses: por contienda están predicando al Señor Jesucristo. Pero en eso me gozaré aún, decía él. Pero en esas labores domésticas, tediosas, que como pueden llegar a ser, usted puede mostrar ese carácter cristiano y el Señor se complacerá en ello. Y volviendo al ejemplo que él daba con respecto a las viudas, algunos ejemplos eran oportunidades que se podían mostrar para personas afuera del hogar. Cuando mostraba la hospitalidad, cuando lavaba los pies de los demás, no eran personas exclusivamente del hogar. El hecho que seamos simplemente, o que tengamos, que nuestra labor sea estar como ama de casa, no quiere decir que no hayan oportunidades para mostrar hacia otras personas. Pero reconocemos que sí, hermanos, hay ciertas prioridades que Pablo nos enseña. Por ejemplo, él dice que hagamos el bien a todos, pero primeramente a la familia de la fe. Eso es lo que escribe en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Está sentando una prioridad a toda persona, pero primero a la familia de la fe. También, entonces, un principio similar podemos derivar de 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hay otro principio. ¿Qué pasa? A veces es fácil mostrar un rostro hacia las personas afuera. Podemos tal vez quedarnos, sacar más tiempo y ayudar aquí a acomodar bancas, a venir a un día que convocan, que hay que venir a pintar, que hay que venir a hacer arreglos en el templo. Pero en la casa, nuestro cuarto es un desorden. No ayudamos en los oficios. Tal vez, no sé, las mujeres que les gusta tener, ¿verdad?, a los bebés y mostrar: voy a ayudarle a esta hermana para que descanse y tenemos el bebé. Pero en la casa no le ayuda a la mamá en nada. Es sencillo y creo que todos hemos caído en eso. Pero hermanos, como también cada vez que estaba poniendo una diapositiva yo decía, bueno, voy a estar repitiendo el hermano Noble constantemente. Ellos también son prójimos. Son prójimos. ¿Cómo es que vamos a decir que estamos ejerciendo la gracia de la bondad y pensar que eso excluye a los miembros de la familia? Y pensar que eso excluye a los miembros de la familia. No debe ser así. Para los padres también, la mejor enseñanza que es, por ejemplo, ¿cuántos niños han crecido viendo a su papá realmente lavando los platos, que también papá toma la escoba, que también ayuda en las labores? Pero no ignoramos, entonces, que si bien están estas prioridades que vemos en las Escrituras, que debemos ejercerlo a todas las personas, y estar atentos a esas necesidades. Debemos guardarnos entonces de esa respuesta impulsiva y superficial, como
Hemos dicho, alguien tiene una necesidad, ahí sí que el Señor le acompaña, o tome y compre lo que ocupa, y no sacar el tiempo, el esfuerzo que esto implica, hermanos, porque requiere tiempo, labor y esfuerzo, un interés genuino. Hay unas palabras de David que él escribe en Salmo 142, vamos a buscarlas. Salmo 142, versículo 4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. David estaba diciendo que nadie se preocupaba por él, que nadie mostraba un verdadero interés por su persona. Y tanto creyentes como incrédulos, hermanos, están hambrientos de personas que muestren ese interés genuino. Y como tal, hermanos, eso va a requerir de nuevo esfuerzo, tiempo, oración, dedicación. Y sí, Pablo dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿Pero qué dice él primero? No nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si la semana pasada estudiamos acerca de la paciencia, que era esa firmeza en resistir, en persistir, en obedecer a Dios, veamos de nuevo, hermanos, esa promesa de que no debemos desmayar porque segaremos si nosotros hacemos el bien. No nos cansemos, pero sí, el hecho que diga que no nos cansemos es porque cuesta. Pero aquí de nuevo, recordemos que no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu. Cada semana que está pasando, no es de nuevo por mostrar una cara delante de ustedes, pero yo, cada semana, cada fruto, cada virtud, yo no sé cómo estoy haciendo para decir esto delante de ustedes, porque yo no soy esa persona. Pero debemos seguir, hermanos. Usted dice, es que yo no soy esa persona que está mostrando todas esas virtudes. No se canse. No nos fijemos en los receptores, porque ¿qué vamos a recibir de nuestros enemigos? ¿Qué van a agradecer de que nosotros mostremos acciones de bondad hacia ellos? Ninguna. ¿Qué recompensa habrá de parte de ellos? Quizás ninguna tampoco. Pero Dios sí se complace en lo que sus hijos hacen y cómo ellos dependen en Él para ser fortalecidos, para seguir. Hermanos, esta exhortación es de carácter apremiante. Nosotros no somos salvos por obras. Lo decimos y vamos a enfatizarlo claramente. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo acepte. Pero Él ha preparado buenas obras para que ande por ellas. Y el Señor Jesucristo en Mateo 25 va a decir, y va a hacer una separación, ovejas y cabras. ¿Y qué es lo que dice Él? Mateo 25. Versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán y dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? Y dirán estas mismas acciones. No es que esas obras lo hayan salvado, pero fueron el testimonio inerrante de que eran hijos de Dios. Entonces debemos estar atentos a las oportunidades. Hermanos, si Dios las ha preparado, oremos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y hagamos. Ahí están preparadas. Considere de nuevo cuáles son sus dones, cuáles son los talentos, cuál es la vocación suya, cuáles son las circunstancias particulares que el Señor ha preparado y que lo rodean a usted.
¿Para qué? Para que nosotros las ejerzamos, hermanos, porque nadie puede tener una excusa de decir de que no tienen ningún talento ni nada que pueda poner al servicio de los demás. No, siempre las palabras van a ser según el talento que el Dios le ha dado, así ejerza. O como escribe Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, pues sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, no busquemos esas oportunidades heroicas, no va a ser lo cotidiano. Y aceptemos, hermanos, que si vamos a ejercer y queremos mostrar la plenitud del fruto del Espíritu Santo, esto va a costarnos tiempo, meditación y esfuerzo, y una necesidad increíble de la gracia de Dios para que ensanche nuestra alma y la capacite para hacer así. ¿Preguntas o comentarios? Hermanos, que el Señor les bendiga.